Bienvenidos aquí en el Provincial Radio y en Provincial Web. Estamos comenzando esta charla que nos va a llevar a conocer a un representante argentino en un concurso muy importante de cuentos. El primer premio obtuvo en cuentos en la categoría internacional de la novena edición del concurso Cuéntale tu cuento a la Nota Latina 2022. Es por su trabajo que se llama Alquimia. Y bueno, la obra pertenece al escritor tucumano Daniel Pose, que por otra parte el premio será entregado próximamente en Miami, en los Estados Unidos. Daniel, gracias por recibirnos aquí en el Provincial. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? No, muchas gracias a vos por darme esta oportunidad de presentarme y de ser, digamos, de ser un poco más conocido, así que gracias de verdad. Y es un honor para mí, digamos, estar aquí en tu espacio, ¿no? Bueno, Daniel, contanos un poquito primero sobre este premio, cómo lo eligieron y obviamente hablarnos un poquito de la obra, ¿no? Bueno, mira, te cuento, yo antes que nada te quiero aclarar que soy un poco reacio a los concursos, ¿no? Ujú. Que me cambió un poco la mirada de concursar en los certámenes literarios es la pandemia, ¿no? Tanto encierro, tanta cosa así, uno buscó hacer cosas para no entrar en la locura, ¿no? Porque ya de por sí estar encerrado era una suerte de locura elástica. Entonces, la verdad que me quedó un poco esa costumbre y bueno, este año me llegaron las bases de este concurso, es el noveno. Cuéntale tu cuento a la Nota Latina, es la novena edición que se hace justamente desde Miami y lo hace la Nota Latina, que es una publicación muy importante de web de la comunidad hispana en la Florida, en Estados Unidos, y que en realidad esto coincide un poco porque, bueno, ellos tienen como una mirada de festejo o de conmemoración diferente con el mes de octubre al nuestro, porque nosotros festejamos o conmemoramos la diversidad, y ellos un poco la hispanidad, ¿no? Que es una forma de acentuar sus raíces. Entonces, esta publicación, que tiene más de 400.000 visitas mensuales, digamos, ahí en Miami, empezó a auspiciar este evento ya hace 9 años y que coincide también con una feria cultural, artesanal, industrial y de todo el potencial económico que tiene la comunidad hispana justamente en la Florida, que es muy importante. A su vez, este medio de comunicación sirve de enlace con otros, se conecta con la mayoría de los medios hispanos que se publican dentro de los Estados Unidos, que sabemos que los Estados Unidos es un país que cada vez se habla más castellano o español, de hecho se calcula que son más de 50 millones en este momento, pero aparte la población hispano-latina ha ido ascendiendo socioculturalmente y entonces por hoy ocupa espacios y consume arte y cultura. Un poco este concurso y este evento va respondiendo a eso. Me habían llegado las bases y yo obviamente, como todo concurso, lo empiezo a ver y veo que me quedó, creo, esta costumbre y este afán de querer participar y empiezo a ver que tiene diferentes categorías, pero que tiene una condición que era que tenías que dentro de los Estados Unidos, era un hispano residente. Y yo dije, estoy en Argentina, es el fin del mundo, un poco imposible. Pero bueno, después de un día lo empiezo a leer más en detalle y descubro que existe la categoría internacional, que es para residentes latinoamericanos o hispanos, residentes, digamos, en cualquier parte del mundo, pero que su lengua sea justamente el español o el castellano. Pero tenía otra condición, dos condiciones más. Una que era, obviamente, que tenía que ser un relato que no pase de las 3 páginas y que tenía que resaltar, digamos, algún tipo de costumbre que tenga que ver con la cultura del lugar de donde vos venís. Y yo la verdad que tengo muchos cuentos escritos, pero la mayoría tienen finales terribles y no entraba dentro de la temática y digo, ¿qué hago? Tenía tiempo y entonces comienzo a pensar y me acordé de una receta de mi abuela, ¿no? Una receta de una típica comida tucumana que es el pastel de novios, que es una comida que data de la época colonial, que no la conseguís en ninguna roticería porque son recetas que van transmitiéndose oralmente. Y entonces un poco la llamo a mi mamá, recordamos la receta y utilizo la receta justamente para armar la historia, ¿no? Porque bueno, yo igual le pongo algo de ficción y de fabulación en el sentido de que le pongo la condición, digamos, que digamos, creo un personaje, una mujer que tiene 40 años, que es la encargada de hacer los pasteles de novio, que se hacen exclusivamente para los casamientos, pero le pongo el ingrediente de que, bueno, que tenía una maldición hacer esto, porque si la mujer que lo hacía era soltera no se casaba más. Eso es una fábula, bueno, no es así. Pero bueno, ella un poco resistiendo ese mandato, es una mujer que tiene 40 años, que está soltera, que nunca conoció el amor, nunca fue atravesada por el amor,
y que empieza a cocinar un pastel de novio, ¿no? Y mientras va cocinando le van pasando cosas, ¿no? Se va acordando de su vida, de sus asignaturas pendientes, de, ¿no? De los mandatos que la atravesaron y la siguen atravesando. Y mientras va sucediendo todo esto, en un momento determinado termina, digamos, de cocinar el pastel, y lo deja enfriar, y sentada en su galería al frente de la casa, llega un cartero. Y ese cartero que llega a traerle una factura, le cambia la vida, le cambia la historia. No voy a contar el final. Se llama justamente alquimia, ¿por qué? Porque yo considero que, bueno, la alquimia es esta ciencia o pseudociencia mítica que supuestamente los alquimistas tenían el poder o la virtud de convertir el plomo en oro o cambiar el estado de las cosas. Y yo creo que la cocina es, sin lugar a dudas, un laboratorio de alquimia, porque de hecho vos con unos ingredientes transformás y convertís otras cosas, ¿no? Y un poco lo que pasa es eso. Y al principio se llamaba el pastel, luego le pongo alquimia y bueno, lo mando. La verdad que yo, honestamente, lo había escrito en una tarde, lo había corregido al día siguiente, es demasiado rápido para mí, porque cerraban las bases, cerraban el plazo de entrega, y bueno, lo dejé pasar. Bueno, el domingo me llega, en realidad el mail me llega el sábado, pero yo el domingo dentro del correo y me doy con que había ganado el primer premio en categoría internacional. Las Ujú. otras 6 categorías la ganan hispanos residentes en los Estados Unidos, ¿no? Dos de Venezuela, uno de Chile, uno de México, pero el único fuera del país, digamos, fuera de Estados Unidos soy yo, y la verdad que para mí, primero me choqueó, porque había ganado algunos premios en otros concursos, pero siempre saqué un segundo premio en la mención, nunca pensé que iba a sacar un primer premio, y efectivamente me llega la invitación para acudir a la entrega de premios que se hace el 29 de octubre en el Hilton de Miami, ¿no? Entonces, la verdad que Ujú. me quedé así como asombrado. Ya se comunicaron conmigo por WhatsApp, inclusive ellos, la organización, bueno, pidiéndome que voy a asistir, si no voy a asistir, cómo hacen para depositarme el premio, si no voy, digamos, la verdad que muy correctos, muy organizados. Y la verdad que para mí es un halago, ¿no? Nunca pensé que un cuento, indudablemente creo que está a la mano de mi abuela ahí, ¿no? Porque viste que Ujú. son esos personajes que en la vida de uno nos atraviesan y nos dejan marcas. Daniel, ¿qué crees que o por qué crees que han elegido esta historia de una receta, de una torta, de una costumbre, más allá de que de eso se trataba, ¿no? De elegir algo, si se quiere, autóctono del lugar donde proviene esa escritura, pero ¿por qué te crees que la han elegido? Yo creo que la eligieron, bueno, qué pregunta, no lo había pensado, pero intuyo que uno de los motivos es porque es una comida que es producto del sincretismo y de la mezcla, ¿no? Que somos todos los latinoamericanos eso, ¿no? Somos productos de diferentes culturas. Y el pastel del novio es una comida, es un pastel agridulce que un poco refleja, ¿no? Esa mezcla. Y aparte porque por la manera que voy contando, yo soy muy de las imágenes y de los olores, ¿no? Porque, bueno, soy tucumano, crecí en el Cañaveral, entonces los olores del campo me atraviesan. Y yo lo que voy tratando de recrear ahí, sin embargo, lo que voy tratando de recrear son los olores de la cocina de mi abuela, ¿no? Esa cocina donde ella me contaba historias mientras cocinaba, porque yo soy producto de la oralidad de esa mujer. Entonces, me parece que ese es uno de los motivos fundamentales. Y también es otro motivo, vuelvo a decir, es que resalta o remarca esta cuestión que tiene que ver con la mezcla. Porque el pastel de novio, vos fíjate, es una masa dulce, ¿no? Que lleva carne desmechada, puede ser de pollo, de cerdo, lleva pasas de uva y pelones o orejones, lleva merengue, o sea, es agridulce, y merengue italiano, te estoy diciendo diferentes mezclas de cocina y que, bueno, un poco creo que refleja nuestra cultura, la Argentina, básicamente, que es producto de la fusión de diferentes culturas por los inmigrantes, pero también, obviamente, Latinoamérica es producto de un fuerte sincretismo. Viajás, digamos, ¿está previsto que viajes? ¿Vas a ir? Eh, no. No. Tengo que ser Está honesto, difícil. no, no. No, no puedo uno de los motivos es porque la verdad que a último, es el 29 de octubre, es ya, yo tengo que Sí. organizar en mi trabajo, el permiso que obtengo es de 3 días, hacer un viaje por 3 días hasta Miami me parece una locura. Mm, Los costos con el impuesto país me decapitan, sí. ¿no? De hecho, los No te costos, alcanza ni el premio para pagarlo. no, de hecho no me alcanza el premio, duplica mucho más el premio, entonces la verdad que digo, no, no se puede, y entonces,
Pero tengo, mirá lo que es la vida, porque tengo una gran amiga de la infancia, de mi pueblo, con la que nunca perdí contacto, que vive a 20 cuadras del Hilton Mirá nada más. vos. Entonces, un poco le pedí así que vaya ella en mi nombre, pero sí hoy, y esta es primicia, no lo saben los otros medios que me hicieron notas, y te lo cuento a vos, sí hoy recibí la invitación para ser jurado el año que viene en el certamen, así que bueno, el año que Ah, viene mirá. con más tiempo lo voy a organizar y voy a ir, porque el relato aparte va a ser publicado en una antología para la comunidad hispana en los Estados Unidos, y justamente por eso me prohibieron publicarlo al relato, solo puedo hacer reseñas y entiendo, ¿no? Porque un poco Mm, ellos lo premian, pero ellos son dueños de los derechos por un tiempo, ¿no? claro. Para, te pregunto desde, nosotros los periodistas tenemos la costumbre de preguntar, se supone lo que a la gente le interesa, ¿no? Sí. Eh, Cuando un escritor recibe un premio, ese premio, más allá de la cuestión económica, ¿no? Hablo de la obra. ¿Sirve el Sí. premio para que se vendan más libros con ese cuento? ¿Para qué sirve un premio? Más allá del reconocimiento personal y en este caso es más que personal, porque vos bien lo decías, está mi abuela en el cuento, digamos, en la reseña, con lo cual, digamos, también es una cosa más privada y sentimental. Pero ¿para qué sirve ganar un premio? ¿Para qué le sirve a un escritor ganar un premio? Viste que por ahí para otros artistas o para periodistas, a veces un premio te abre la puerta para conseguir un trabajo mejor. ¿Para qué sirve para un escritor? Bueno, yo creo que como es la industria cultural, que no deja de ser marketinera, obviamente un premio, un reconocimiento te abre las puertas, ¿no? Porque efectivamente yo hice después, porque bueno, yo como soy licenciado en comunicación y fui periodista, también soy, voy a decir así, curioso, y empecé a indagar sobre qué pasó con los otros ganadores de los certámenes anteriores, y la mayoría lograron publicar dentro de Estados Unidos. Entonces, obviamente sí, un premio te sirve para eso, te sirve de marketing, ¿no? Más allá de la caricia al ego y todas estas cuestiones, te abre las puertas porque es un reconocimiento de pares, porque de hecho el jurado son escritores, escritores que han publicado, que tienen cierto prestigio allá, entonces, obviamente sí, una cuestión marketingera te sirve y mucho. Yo era de los que justamente descreían de los concursos, porque el concurso, un certamen, como no quiere decir que los otros que perdieron eran malos, por ahí eran mejores que yo, porque siempre un jurado va a elegir de acuerdo, más allá de las cuestiones técnicas, obviamente la apreciación estética, ¿no? Hay una subjetividad que los atraviesa y eso se entiende, digamos. Entonces yo no quiero decir que yo soy quizás el mejor de todos, no, soy el que gustó más, porque de hecho por ahí hay muchos más, mejores cuentos desde otros lados, pero bueno, yo creo que sirve para eso, para el marketing. Y por más que nosotros tengamos la idea de la revolución en la cabeza y todo lo demás, la verdad que el capitalismo es el que atraviesa y maneja el mundo y se maneja de esa manera. Yo trabajé dentro de la industria cultural mucho tiempo y la industria cultural está marcada por el... Te voy a dar un ejemplo. Hubo dos editoriales que me habían rechazado editarme mi nuevo libro. Yo estoy negociando con una tercera con la que, digamos, tengo un camino más fácil en este momento. Es un nuevo libro que voy a sacar que se llama Textos Enajenados. Y fíjate que después de que ellos vieron esto, me llamaron, es una editorial para charlar. O primero me dijeron que no, ahora quieren charlar. Entonces, digamos, te sirve para eso, ¿no? Ahí está la puerta Básicamente. abierta. Se abrió la puerta. Claro, claro. No sé si abierta o entreabierta. Ahí, Bueno, claro, pero por lo menos está un poquito más abierta que antes. sí, exactamente, ¿no? Sí, bueno, yo vengo de un pueblo y en un pueblo vos sabés que somos pocos y nos conocemos mucho, ¿no? Y cuando yo empecé a escribir en el pueblo me pasaba que la mayoría no me leía porque decía que lo voy a leer a este que vive a la vuelta de casa, si lo conozco, Claro, ¿no? Y realmente me vine a Buenos Aires, estudié comunicación, me regradué, trabajé en algunos medios, luego publiqué mi primer libro. Y cuando presenté mi primer libro en la Feria del Libro de Buenos Aires y llené la sala de Victoria Ocampo, que de hecho yo había elegido la sala más pequeña porque tenía miedo que no vaya nadie, cuando volví al pueblo fue el regreso del hijo pródigo, ¿no? Inclusive aquellos que me solían decir en el pueblo, dedicate a otra cosa, era lo que primero después me palmeaban la espalda y me decían, siempre creí en vos, pero digamos, esto pasa en todos lados. Quizás en el pueblo es más crudo porque nos conocemos mucho, pero aquí en la claro. ciudad también pasa. Daniel, te pregunto ahora como colega, cuando uno Sí, escribe, eh, digamos, más allá de que se trata de esta historia, de esta cocción, de esta comida, de la abuela, del pueblo, está tu pluma periodística seguramente en ese cuento, en ese relato. ¿Qué diferencia hay cuando un escritor es escritor desde el día cero
y cuando un escritor además es periodista o es comunicador, porque me parece que tiene otra visión, me parece que no para poner una disputa entre el escritor y el periodista que escribe, pero el periodista tiene como un plus, que es eso de lo que decías vos, la cosa de inquieto, de conocer siempre un poquito más. Bueno, yo creo que básicamente lo que tiene el periodista cuando el periodista es periodista y escritor, ese plus tiene que ver también con que la carrera nos da una disciplina, ¿no? Digamos, vos todos los días te sentás y tenés que escribir, así no tenés ganas, así no tengas ganas, ¿no? Todos los días tenés que pensar porque ese es tu trabajo. Por ahí muchas veces los escritores esperan la musa inspiradora. Yo en ese aspecto, fíjate vos que yo no me considero escritor, sino más bien trabajador de la palabra. Un amigo me dice que soy proletario de la palabra. Puede ser. Pero, por ejemplo, me dio una disciplina que aún hoy, que yo no ejerzo totalmente el periodismo porque me dedico a la docencia, sin embargo, sistemáticamente yo me levanto todos los sábados a la mañana temprano y los domingos escribí. Aunque lo que escriba sea una porquería. No importa, ¿no? Hay una cita que siempre la uso yo y la voy a volver a decir. Una vez le preguntaron a Ernest Hemingway cuál era la letra que más usaba. Y dice la X. Entonces el periodista dice, ¿cómo la X? ¿Pero por qué? Para tachar lo que acabo de escribir. Entonces, digamos, Ahí vino la este, máquina de escribir, ¿eh? claro, entonces, bueno, digamos, toda esa cuestión, digamos, uno le da un entrenamiento de una disciplina que a veces los escritores no la tienen, ¿no? Ujú. Y creo que eso hace que muchas veces los periodistas que son escritores y comunicadores, más allá que la carrera te da herramientas para visualizar el mundo desde lugares distintos, lo cual enriquece la palabra, las imágenes, las descripciones, también es cierto que más allá de esas herramientas, lo que te da es una disciplina en la cual vos mirás al mundo, lo mirás desde un lugar y eso obviamente al escribir se nota. Y tenemos claros ejemplos, como fue Rodolfo Walsh en Argentina, Mm, ¿no? Y Truman Capote en los Estados Unidos, que un poco fueron los que iniciaron todo este recorrido, porque antes se diferenciaba mucho. Por un lado estaba el periodista y el escritor, eran dos cosas que no se mezclaban, ¿no? De hecho, si vos haces digamos, un raconto hacia atrás, te vas a dar cuenta que muchos de los grandes escritores eran abogados y no mm, periodistas. claro. Entonces, bueno, yo creo que esa es una diferencia, ¿no? Y, ojo, no quiero decir que no haya escritores que sean veloces y disciplinados, los debe haber, pero la gran mayoría, y me pasa con los que conozco, esperan la musa inspiradora y entonces, y llevan sistemáticamente la lapicera y el papel para anotar lo que, y sin embargo, o para grabarse, sin embargo, yo soy una persona que me levanto, de hecho, yo trabajé un tiempo en el Diario Popular, que fue donde más aprendí, digamos, la Mm. disciplina de salir a buscar la crónica, sentarme en la computadora y hacer la nota. La verdad es que yo tengo esa disciplina de decir, tengo una idea, soy muy estructurado en eso, solo en eso, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una idea de algo, le pongo un nombre, luego lo estructuro y luego es como si fuera llenando, voy como llenando estancos, Claro. ¿no? Ujú. Tengo un amigo que me dice que me odia por eso, pero sin embargo, esa disciplina me ha dado ser muy prolífico, produzco mucho, obvio, de mucho de lo que produzco no sirve, pero no importa, ¿no? Porque uno quizás escribir, digamos, que otra cosa que los escritores a veces no tienen ganas, y a veces los periodistas tampoco, y yo me pongo en el lugar de los dos, es que cuando vos escribís, y sobre todo ficción, lo más difícil, lo más tedioso, lo que menos ganas te da es corregir, tachar, reescribir, mejorar el texto. Porque en realidad, bueno, el primer impulso, imaginás la historia, la escribís, pero después hay que trabajarlo, ¿no? Es como una gestación. Cuando la Y en empezás eso a vos, pulir, empezás a tomar eso que fuiste guardando en párrafos, por llamarlo de alguna manera, y los empezás a acomodar, ¿no? A ver, y capaz que hasta, no tengo que te cambie el final, porque yo no soy escritor, ni mucho menos, y nunca me puse a escribir más allá de la cuestión del relato periodístico, pero muchas veces hasta te debe cambiar ese final que te imaginaste cuando arrancaste esa historia, ¿no? Porque dijiste, "Y si le agrego esto, es interesante, pero me termina modificando el final. Y bueno, y si vale, vale, ¿no?" no, y por supuesto, y también te pasa que el personaje aquel que estaba en un rol determinado cambia en ese final, ¿no? Y entonces esa resignificación sucede. Y de hecho te cuento, en mi caso particular, yo a los textos los trato de publicar, porque si no los sigo corrigiendo eternamente. Entonces es una cosa que a mí me gustan 3 días, al cuarto ya no me gusta. Yo Porque tenía aparte le un, encontrás siempre, no digo el error, pero este,
algo más, y entonces nunca lo publicás, es verdad, es como que pasa eso. Y bueno, ya está, listo. Hablando de la cocción, ya está la torta. No le busquemos más vuelta, no la decoremos más, vamos a ponerla arriba de la mesa, ¿no? Sí, porque no se termina más. Borges decía, yo publico para no seguir corrigiendo, te decía Borges, y tienes razón, sino que, porque aparte, en ese proceso de que no te conforma, digamos, vos te enamoras. Yo siempre comparo esto que como, ¿viste cuando uno se impacta con alguien y se enamora a primera vista? Sí, Lo que lo ve todo hermoso, pero cuando van pasando los tiempos o los meses, empieza a encontrar los defectos. Bueno, cuando estás encontrando los defectos, el amor se está yendo. Lo mismo pasa con el texto. Mi consejo es escribirlo, a veces guardarlo, esperar un tiempo, ir corrigiéndolo. Por eso, lo que me pasó con este relato, con Alquimia, es que lo escribí, lo corregí una sola vez y no me daban los tiempos y lo mandé con una sensación de insatisfacción enorme y de decir, bueno, ni lo van a ver, y ni lo mira, van a ver. y llegó el premio. Daniel, Sí. hablaste un poco de tu historia periodística, la docencia, en lo que escribís habitualmente. Lo publicás y enganchado con la pregunta, ¿eso que escribís en general, digamos, siempre va orientado a su mismo sentido o sos de salir un poco muchas veces el periodista de la crónica diaria dice, basta, de lunes a viernes trabajo de periodista para un diario y cuando me siento a escribir quiero escribir sobre otras cosas? ¿Por dónde va tu género o los textos, hacia dónde van, digamos, orientados? Bueno, hay algo que me marca muchísimo a mí que son las injusticias, ¿no? Y las injusticias las resignifico y las trato de ver de diferentes lugares, porque a veces lo que uno percibe como injusto para uno, para otro no lo es, ¿no? Entonces, jugar con esas miserias y mezquindades humanas que nos atraviesan todo el tiempo. Yo te diría que yo estoy en una constante metamorfosis. De hecho, mi primer libro no tiene nada que ver con lo que escribo ahora. Mi primer libro, imagínate que son 53 relatos que hablan de temas míticos y de temas que tienen que ver con la memoria y con la opresión en el norte de Tucumán. Y textos enajenados, sin embargo, son 60 relatos donde todo el tiempo aparecen atravesados, pero no de manera panfletaria, sino más bien como parte de la trama y de la ficción, este, todos los temas que tienen que ver con el bullying, el sexting, la opresión, la violencia de género, ¿no? Y estas cuestiones que nos atraviesan y que inclusive, de hecho, ahí está un poco también el ingrediente periodístico, porque yo cuando me encerré en la pandemia, dije, tengo que escribir algo que esté necesitando el medio. Como docente me di cuenta que casi no hay textos que sean atravesados por la ESI, por todas estas cuestiones que hoy están tan a flor de piel en la educación. Hay muy pocos y hay mucho para primaria, pero no para secundaria y terciaria. Entonces dije, bueno, voy a escribir sobre esto, que aparte lo percibo porque veo en mi trabajo como docente, soy docente a nivel medio, veo el bullying y veo todas estas cuestiones. Y obviamente rememoro en los bullying que yo pasé, porque, bueno, era un gordito cabezón cuando iba a la primaria, y todas esas cuestiones, entonces voy resignificando, ¿no? Pero sí, lo que más me moviliza son lo que tiene que ver con la injusticia. Creo que mis textos son siempre una suerte de denuncia, pero siempre tratando de evitar que sean panfletarios, ¿no? Creo que la literatura panfletaria, por lo menos a mí en particular, no me gusta, entonces voy buscándole el lugar y bueno, y ahí está, por supuesto, el talento que uno tiene como escritor y las lecturas que uno tiene, ¿no? Y las herramientas que uno tiene como comunicador y periodista, porque uno ha leído mucho, maneja las palabras, entonces uno va buscando la forma de poder decir aquello que lo quiere decir, que lo quiere denunciar, pero que indudablemente no quiere que sea un cartel con luces de neón, sino que se vaya percibiendo en la textura del texto, ¿no? Tal cual. Daniel, la última pregunta, y vos sos periodista, así que sabés cómo es. Cuando hay tiempo, como tenemos tiempo ahora, la última pregunta es, agregá lo que tengas ganas de contar. Bueno, bueno, la verdad que gracias. Es raro porque vos sabés que a mí me pasa siempre que siempre estoy del lado donde estás vos. A mí es difícil. Bueno, sí, Sí, a mí me ha pasado. entonces hablar un poco de mí, porque yo aunque no lo creas, soy un poco tímido. No parece, pero soy. Soy Mm, medio así. Pero ya agradecerte por esta posibilidad de este espacio. Y obviamente darle las gracias al cosmos y al universo por esta posibilidad que me da, por esta puerta que me entreabre, por otra que la empuja y porque tengo muchas ganas de seguir contando mis historias, que sin lugar a dudas son las historias de otros, porque es lo que me gusta contar. tal cual. Bueno, Daniel, ahora el compromiso es mío, porque es difícil para un periodista. No hacemos una redacción periodística de la entrevista, porque lo que hacemos es
el audio de esta charla saldrá por la radio y el video por nuestro portal, pero hay una pequeña introducción de algunos párrafos para contar un perfil tuyo y de la obra que has recibido el premio en Miami. Así que sé que cuando la leas voy a tener como un profesor, así que voy a inspirarme en esos 4 o 5 párrafos para que todo salga bien, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y felicitaciones, ¿eh? Un abrazo, gracias. Muy bien, bueno, hablamos con Daniel Pose, yo lo había presentado como escritor, voy por el lado de comunicador, que ha participado de este concurso, el primer premio, la obtención del primer premio en cuentos en la categoría internacional de la novela edición del concurso Cuéntale tu cuento a la nota latina 2022. Su trabajo se llama Alquimia y obtuvo ese premio y la entrega será en los próximos días en Miami y nos estuvo, por supuesto, acompañando aquí en el Provincial, por el Provincial Radio y por provincial.com.ar.